Psicología y Teorías del Aprendizaje. Soy el doctor Jesús Castañeda y bueno, tengo el gusto de estar esta noche, tanto la noche del día de hoy como la noche del día de mañana con todos ustedes, para poder hablar un poquito sobre, en primera instancia, algunas bases de neuropsicología y después hablar de algunas teorías del aprendizaje ya en los tiempos más contemporáneos. eh, que nos permiten explicar justamente los procesos de aprendizaje. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Y bueno, siempre la pregunta en este tipo de cursos, que no son tan populares, debo decirles, porque el término, por ejemplo, de neuroeducación resulta popular en la actualidad, pero entender de dónde viene la neuroeducación no siempre es tan popular porque requiere de un análisis un poco con mayor profundidad. Me gustaría, si ustedes me permiten, conocer su nombre y desde luego conocer qué les motiva a participar en un curso de este tipo. Bienvenidos nuevamente y un placer estar con ustedes. Adelante, quien guste comenzar. Tal vez la maestra Gabriela, adelante, adelante, maestra Gabriela, si gusta usted. O la. Ah, bueno, sí, por favor, adelante, adelante, por favor, si es tan amable, por favor, muchas gracias. ¿Sí me escucho o no? No, no le escuchábamos. Ah, No le escuché. perdón. Sí. Ok. Mi nombre es Gabriela Rodríguez Rodríguez, soy del estado de Zacatecas. Ah, soy docente en una escuela formadora de docentes y trabajar con la juventud y ser de los elementos más jóvenes que tiene la escuela me hace sentir con un enorme compromiso de estar preparada para ellos y para ellas, para mis alumnas y mis alumnos, por todos los retos que estamos enfrentando en la actualidad. Entonces, me siento como comprometida en el aspecto de preparación en todos los ámbitos. Entonces, porque en la normal no tenemos como un área afín, sino que trabajamos a veces, un semestre nos dan una asignatura y otro semestre otro. Entonces, por eso es que me siento como muy comprometida con mi preparación académica. Gracias. Muchísimas gracias. Pues le agradezco mucho, maestra, que nos acompañe y bueno, pues Zacatecas es un estado muy bonito. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer que forme parte de este taller. Muchas gracias. También está con nosotros, no me parece el nombre completo, pero es la maestra o maestro Julie, si estoy en lo correcto, disculpe. Sí, buenas noches a todos y muchas gracias. Soy Julie Viridiana Salinas Balandrano y pues soy del estado de Oaxaca. Bueno, pertenezco al estado de Oaxaca y lo que quiero rescatar es lo interesante de ver esta perspectiva de la educación, ¿no? Desde esta manera de verlo así con la neurociencia, enfocarlo en ello es como interesante porque creo que no se rescata ver ese punto o no se profundiza o no abarca esa perspectiva. Muy bien, pues muchísimas gracias. Le damos una cordial bienvenida y muchos saludos hasta Oaxaca, también un estado muy bonito. Hace muy poco he tenido la oportunidad de impartir una plática justamente para una escuela normal allá. Así que bueno, pues qué placer que nos acompañe. Muchas gracias, muchas gracias. Maestro Diego, adelante, por favor, si es tan amable. Hola, mi nombre es Diego Rodríguez Rodríguez, estoy en el estado de Jalisco y pues este curso, como el anterior que estuve con usted, pues vengo con toda la disposición de aprender cosas nuevas, aprender ahorita pues este curso que va a impartir. Se me hizo muy interesante el que impartió la vez pasada y por eso me metí a este.
Muchas gracias, maestro Gracias. Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También con un tema no tan popular, el maestro Diego y la maestra Gabriela estuvieron con nosotros. Hace unos días estábamos hablando de estadística, de modelos estadísticos para realizar investigación educativa. Ciertamente en la educación normal, en los últimos años se privilegia un poco más la formación en la investigación cualitativa, pero pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de, muchas gracias, de poder atender no solamente ese campo de conocimiento, sino también la investigación cuantitativa, ¿no? Que también nos da herramientas muy importantes para hacer investigación. Y bueno, particularmente lo que el día de hoy vamos a explorar es algo que en los últimos años ha revolucionado las teorías del aprendizaje. Adelante, maestra Elsa, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Estamos prácticamente en la etapa de la presentación. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo soy Elsa Magaña, y aquí, bueno, yo estoy que pues quiero seguir aprendiendo. Creo que esta parte de trabajar acerca de la neuropsicología y conocer un poquito más de los pensamientos complejos que tenemos, pues me va a servir para alimentar mi práctica. Gracias. Muchas gracias, maestra Elsa. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, un placer estar con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar. Este curso está compuesto esencialmente por 2 sesiones de trabajo. Tanto hoy como el día de mañana estaremos trabajando en punto a las 8 de la noche. El día de hoy buscamos introducirnos un poquito al campo de la neuropsicología. Vamos a hablar un poco sobre el cerebro, vamos a hablar un poco sobre la conciencia, vamos a hablar un poco sobre el aprendizaje. Y la sesión del día de mañana, que esperamos justamente atender aspectos que tienen que ver más estrictamente con las teorías del aprendizaje. Pero la base para comprender mejor la sesión de mañana justamente pues es la discusión que el día de hoy vamos a llevar, porque vamos a introducir algunos términos más de corte científico, más de corte médico, que bueno, esperamos que sean interesantes para todos y para todas. Pues bueno, nuevamente bienvenidos. Voy a permitirme utilizar una presentación para llevar cierto orden en la discusión. Gran parte del contenido que voy a permitir compartir con todos ustedes aparece en un libro que escribí hace ya 3 años, que se llama Introducción a las teorías del aprendizaje. Y en este libro dedicamos justamente un capítulo a estudiar la neuropsicología y algunos fundamentos del aprendizaje visto desde esta perspectiva proveniente de la combinación o de la investigación en 2 campos de conocimiento. Por un lado, la neurología o la neurofisiología, y por otro lado, la psicología misma. Entonces, pues bueno, esperamos que todos podamos disfrutar de esta sesión. Voy a permitirme compartir pantalla y agradezco a todos y a todos ustedes si en un momento más pudiesen confirmarme si la pantalla ya se puede observar para todos. Ya, ¿verdad? Ya se puede observar. Ya se puede observar. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de neuropsicología y teorías del aprendizaje. Y bueno, lo primero que tal vez tendríamos que mencionar es que algunos de los primeros estudios que hay en relación a la neuropsicología con relación al aprendizaje se escribieron por los años 70.
Es algo muy curioso porque como vamos a observar, el desarrollo de la neurología es anterior a esta fecha. Sin embargo, durante mucho tiempo la psicología, las teorías del aprendizaje se fundamentaban en la psicología casi exclusivamente, y la neurología iba en un camino distinto. No había necesariamente una conexión entre estos dos campos de conocimiento, hasta que dos autores escriben un extraordinario libro, Hilgard y Bower, en los años 70, que se llama justamente Teorías del Aprendizaje. Hilgard y Bower, debo decirlo, eran dos psicólogos que trataban de escribir un libro que explicara qué es el aprendizaje. Y probablemente estamos hablando de uno de los libros más completos escritos sobre teorías del aprendizaje. Lo único lamentable es que después de ese libro no hubo otro. No tenemos un libro de teorías del aprendizaje de los años 70 al 2020, por ejemplo, ¿no? De los últimos 50 años. Sin embargo, el enfoque de Hilgard y Bower era un enfoque científico. Ellos asumían la idea de que estudiar el aprendizaje era hacer ciencia del aprendizaje, ¿sí? Entonces, la perspectiva es que ellos buscaron como fuente una serie de investigaciones hechas en el campo de la psicología, sobre todo de la psicología experimental, ¿sí? Que después dieron paso a la psicología educativa, por un lado, pero también en el ámbito de la fisiología, de la farmacobiología, de la anatomía, de la histología, de la embriología, de la neurología. Y entonces, el trabajo de Hilgard y Bower va a tener mucho sentido en el ámbito educativo, va a tener un impacto profundo, porque ahí vamos a encontrar uno de los primeros textos que vinculan directamente aspectos neuropsicológicos con aspectos que tienen que ver con el aprendizaje. Y creo que en gran medida esto aparece expresado en esta frase que aparece al inicio de su libro, que nos dice: nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, para poder comprender la conducta, necesitamos finalmente comprender el sistema nervioso. Y vamos a darnos cuenta que comprender el sistema nervioso es una tarea muy compleja. ¿Sí? Es una tarea muy compleja. Ver al aprendizaje desde un punto de vista científico complejiza la perspectiva o la conceptualización que tenemos del aprendizaje. Inclusive, esto lo hace Hilgard y Bower en su libro, porque muestra claramente cómo definir el aprendizaje es un problema. Es decir, nosotros podríamos decir qué significa aprender, escribirlo en Google y sí, nos va a aparecer muchas cosas, o podríamos buscarlo en un diccionario y nos va a dar esa definición de diccionario, muy breve. Pero si revisamos con más detenimiento, nos damos cuenta que decir qué significa aprender, tener una respuesta de corte científico a ello, es complejo. Bueno, para comenzar entonces, podríamos decir que nuestras ideas que tenemos del sistema nervioso, del cerebro y de la conducta, se empezaron a estudiar más o menos por el siglo XIX. Y fueron diferentes campos de conocimiento quienes hicieron aportaciones a estas investigaciones. Como ya lo había mencionado, la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología, ¿sí? Contribuyen al desarrollo de comprender el sistema nervioso. Durante mucho tiempo considerábamos a los nervios como esos conductos que transportaban en cierta medida los humores que eran producidos por el cerebro y por la médula espinal, hasta que aparece el microscopio. Y ahí, al aparecer el microscopio, se logra identificar la estructura celular del sistema nervioso. Eso provoca, desde luego, eso da un cambio sumamente importante. ¿Quién hace esta observación? El hombre que aparece en esta imagen, que es justamente Ramón y Cajal, ¿sí?
un médico, español, que por cierto le mereció el premio Nobel este descubrimiento. De hecho, vamos a observar que en el campo de estudio de la neuropsicología, de la neurología, adentramos a muchos académicos que han recibido esta distinción por sus aportaciones. Entonces, Golgi, Ramón y Cajal van a plantear la neurona como una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Golgi, que por cierto, el aparato de Golgi, si ustedes recuerdan, estamos hablando del mismo personaje que nos habla de esta parte de la célula. Estamos hablando de una época en que Galvani descubrió la bioelectricidad, ¿sí? Un descubrimiento muy importante. Y además surgen los primeros electrofisiólogos, como Dubois-Reymond, como Müller o como Helmholtz. Ellos van a comprobar justamente la actividad eléctrica que había de una neurona a otra. Además de ello, Bernard, Herlings y Langway van a añadir las bases químicas que permiten comprender los mecanismos de transmisión de la información entre las neuronas. La secreción, la recepción de mensajeros químicos o lo que a veces llamamos neurotransmisores en las regiones de contacto, en las regiones de sinapsis entre dos células nerviosas. Para el siglo XX, con las ideas que desarrolla Descartes en el siglo XVIII, recordemos. Descartes habló de los reflejos, hizo una teoría de los reflejos. Entonces, renace el interés, ¿sí?, de estudiar los mecanismos de los reflejos en la médula espinal. Por cierto, estamos hablando del Descartes, que fue filósofo, que fue matemático, que fue físico. Bueno, pues también estaba interesado en esto, ¿no? Algo interesante, esta gran cantidad de contribuciones que hizo Descartes. Sherrington se interesó en estos reflejos. Y de hecho, Iván Pavlov, ¿se acuerdan de Iván Pavlov? Iván Pavlov, que siempre lo asociamos con las teorías conductistas, ¿sí? El conductismo de Pavlov, investigó los reflejos condicionados. El trabajo de Pavlov es sumamente importante, porque Pavlov descubre una especie de memoria muscular que posee el cuerpo, ¿sí? Si nosotros ensayamos con suficiente atención un movimiento, después de determinado tiempo, pareciera que nuestro cuerpo de manera natural hace ese movimiento. Eso solo es posible cuando se desarrolla justamente esta memoria muscular. Y Pavlov recibió el premio Nobel de Medicina por esto, ¿sí? Es decir, la contribución es sumamente importante. Bartlett, Tolman, Miller, Neisser y Simon van a presentar las bases de la psicología de la cognición. Ya en el siglo XX, estamos hablando de principios del siglo XX y casi mediados del siglo XX. Y Gazzaniga, que va a ser uno de los autores base, considera que las neurociencias cognitivas como campo de conocimiento buscan determinar los algoritmos que rigen el desarrollo y la asociación funcional en los elementos estructurales neuronales. ¿Para qué? Para generar actividad fisiológica. ¿Cuál es el resultado de esa actividad fisiológica? La percepción, la cognición. Y posiblemente, si existe, porque hay cuestionamientos sobre ello, la conciencia. Koslin nos habla entonces de que, en cierta medida, lo que buscan las neurociencias cognitivas es determinar cómo funciona el cerebro y cómo se da lugar la actividad mental. Esta actividad mental que es uno de los procesos más complejos y que hoy en día conocemos un poco de ella, pero desconocemos mucho de ella.
Además de que inclusive definir el término mente es un término en el que no todos los autores están de acuerdo. Es decir, hablar de mente involucra muy distintas conceptualizaciones, ¿sí? Nosotros podemos tomar una de las conceptualizaciones probablemente más pobres, pero son las que no tienen al menos todavía eh, demasiadas perspectivas negativas, como la que ofrece Alcaraz y Guma, cuando se refiere justamente a la idea de entender la mente como una entidad inmaterial cuya principal función es controlar el comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es tan especial? Porque el cerebro, el sistema nervioso es material, pero la mente es inmaterial. Entonces, estamos hablando que de algo material se genera algo que no es material. Y explicar ese proceso, vaya, no es para nada una tarea simple. Son muchas las personas que han dedicado su vida para tratar de construir modelos que expliquen ello. Bueno, entonces, algunos elementos básicos. Hay que recordar dónde está el cerebro, hay que recordar dónde está ubicada la médula espinal y comprender que a lo largo de todo nuestro cuerpo tenemos el desarrollo de este sistema nervioso, ¿no? Es decir, contamos con nervios en muchas partes de nuestro cuerpo, es decir, el sistema nervioso está compuesto por un sistema nervioso central, por un sistema nervioso periférico. Ese sistema nervioso periférico está compuesto por un sistema nervioso periférico somático que va controlando las actividades voluntarias, por un sistema nervioso periférico autónomo que va controlando las actividades involuntarias y que es simpático cuando hablamos de actividades como la excitación, como la defensa, la adrenalina, que es parasimpático cuando busca relajar, busca amortiguar y desprende la acetolina. Y por otro lado, el sistema nervioso central, que está compuesto primordialmente por la médula espinal y por el encéfalo. El encéfalo, que es justamente esta parte, nuestra cabeza, el encéfalo. El encéfalo contiene varios elementos, contiene al cerebro, toda esta sección, al tronco cerebral, que es esta parte del cuello, entre el cuello y la cabeza, ¿sí? Ahí está el mencéfalo, las protuberancias, el bulbo, y en esta parte que comúnmente nosotros a veces llamamos nuca o la parte trasera del cerebro, un poco cubierto está el cerebelo. Y bueno, el cerebro está compuesto por una corteza con hemisferios y también por un diencéfalo. Vamos a hablar un poquito más del cerebro. Estas son las partes del cerebro. Tenemos una médula espinal, tenemos un cerebelo y comúnmente en neuropsicología dividimos al cerebro en secciones que llamamos lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo y la médula espinal. Les pido que pongamos mucha atención en esta división porque ahora vamos a tratar de describir cada una de estas partes en abstracto y de repente ubicarla resulta un poquito difícil. Ahora, si tomamos una imagen del cerebro como de perfil, podemos ver que tenemos el cerebelo, recordemos, es esta parte que llamamos nuca, pero arriba del cerebelo tenemos la corteza cerebral y más en el interior tenemos partes muy importantes como el cuerpo calloso, que es lo que aparece ahí en rosa, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la glándula pituitaria y vean por favor cómo hay una evolución de la médula espinal hasta el cerebro. Esa evolución se va dando por etapas. Primero le llamamos la médula, después tenemos ahí el puente de Barolio y finalmente el mencéfalo. Todo esto forma parte del ¿qué? Del tronco encefálico. Sí, todo esto forma parte del tronco encefálico, que conecta la médula espinal, pasa
por nuestro cuello hasta nuestro cerebro. Ahí tenemos otro corte de perfil con otras áreas, ¿sí? Este corte del cerebro que aparece originalmente en un libro de psicopedagogía de Rafael Vizquerra, donde tenemos justamente el cerebelo nuevamente, el tronco cerebral, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mencéfalo, la epífisis, observemos dónde está la epífisis, la circunvolución del cíngulo, el cerebro, el cuerpo calloso, el fórnix, los cuerpos mamilares, el quisma óptico, el hipotálamo, la amígdala, observemos dónde está la amígdala, porque más adelante va a ser importante, la hipófisis, el hipocampo y el tálamo. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y aquí tenemos otra parte del cerebro, pero tiene un corte coronal. A ver, un momento, por favor. ¿Alguien más desea conectarse con nosotros? Muy bien, adelante. Bienvenido, bienvenido. A ver, un momento, por favor. Bien, acá está. Vamos a mover esto un poquito para acá. Aquí está. A ver si ya se puede ver completo. Ahí está. Entonces decíamos el cerebro con este plano coronal. Y observemos aquí las partes, ¿verdad? Nuevamente, ubiquemos, por favor, el tronco cerebral, donde está el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mencéfalo. Ubiquemos la amígdala, el hipotálamo, el támalo, el tálamo, el fórnix, el cuerpo calloso, la corteza cerebral, el cerebro, el núcleo caudado, la amígdala y el cerebelo, ¿sí? Es una imagen coronal, un plano coronal, como si cortáramos el cerebro y nos permitiéramos observar el interior, justamente. Muy bien. Entonces, estamos ubicando estas partes que son tan importantes. ¿Por qué son tan importantes? Porque vamos a tratar de hacer una descripción sobre cómo ocurren ciertos procesos cognitivos y para ello va a ser fundamental el que podamos ubicar cada una de estas partes. Además, podemos observar cómo este sistema nervioso, veamos, lo que ahí tenemos es la médula espinal, ¿sí? Que está conectada a nuestro cerebro. Y observemos la importancia de la médula espinal porque se conecta directamente con la actividad que hacen otras partes del cuerpo humano, como la vejiga, como la vesícula biliar, el hígado, el páncreas, el estómago, el corazón, nuestros ojos, el riñón, las glándulas suprarrenales. Entonces podemos ver cómo hay una conexión natural. Perdón, disculpen ustedes. ¿Alguien más desea conectarse con nosotros? Adelante, por favor. Voy a volver a compartir. Entonces, hay una conexión natural que se va dando justamente entre estas partes del sistema nervioso, la médula espinal y las otras partes del cuerpo humano. ¿Sí? Eh, bueno, entonces vamos a comenzar con esta descripción. ¿Sí? Voy a permitirme apagar un poquito mi cámara, me marca alguna situación de conectividad, entonces para evitar algún problema de conectividad, voy a apagar un poquito mi cámara, esperando que esto evite cualquier situación. Muy bien. Entonces, eh, vamos a comenzar con esta descripción del cerebro. El cerebro que está dividido, como ya lo habíamos visto,
en dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, ¿sí? Pero también en una zona delantera que llamamos el lóbulo frontal, una zona trasera, que está compuesta por tres lóbulos, el parietal, el temporal y el occipital. Voy a irme atrás porque deseo que recuerden esto. Ahí está, nos estamos refiriendo a esto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya que recordamos a qué nos estamos refiriendo, debajo de estos tres lóbulos, en la parte trasera, hay una porción pequeña, comúnmente esférica, que es lo que llamamos cerebelo. ¿Sí? Y además, más en el interior, ¿sí? Bajo el cerebro, hay otras estructuras como la médula, como el puente de Farolio, ¿sí? Donde se incluye también la formación reticular, que van a constituir el tronco cerebral. Ahí va a estar conectado las piezas que ya habíamos visto, las partes que ya habíamos visto, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, ¿sí? El cerebro y el cerebelo tienen capas superficiales que son delgadas de una sustancia gris y además regiones internas de una sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris, comúnmente le llamamos la corteza cerebral, ¿sí? Y la corteza cerebelar, cuando nos referimos a la corteza del cerebelo. Ahí en la sustancia gris, en esta región, ¿sí? Es donde se llevan a cabo diversas tareas computacionales. Mientras que en la sustancia blanca consiste principalmente de fibras nerviosas que transportan señales de una parte del cerebro a otra parte. Ahora, hay varias partes de la corteza cerebral que están asociadas a funciones muy específicas, ¿sí? Por ejemplo, la corteza visual en una región en el interior del lóbulo occipital, que está en la parte trasera del cerebro, está relacionada en la recepción, en la interpretación de la visión. Ahí es donde interpretamos las señales que proceden de los ojos. El hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, está relacionado de manera casi exclusiva con el lado izquierdo del cuerpo. El hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con el lado derecho del cuerpo. La corteza visual, ¿sí? El caso de la corteza visual, el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual de ambos ojos. Y el lado izquierdo está asociado al lado derecho del campo visual de ambos ojos. Entonces, esto lo que significa es que los nervios que salen del lado derecho de la retina de cada ojo deben ir a la corteza visual derecha. Y que los nervios que salen del lado izquierdo de la retina de cada ojo deben de ir a la corteza visual izquierda. Entonces, hay un mapa del lado izquierdo del campo visual en la corteza visual derecha y hay otro mapa en el lado derecho del campo visual de la corteza visual izquierda. Ahora, también las señales de los oídos, no solamente la de los ojos, también las señales de los oídos cruzan al lado contrario del cerebro. Podríamos decir, cuando nos referimos a los sentidos, que es el olfato la excepción a esta regla. Es el olfato la excepción a esta regla. Es el olfato quien no cumple esta condición. ¿Por qué? Porque la corteza olfativa derecha, que está situada en la parte frontal del cerebro, está relacionada principalmente con la ventana derecha de la nariz y la parte izquierda con la ventana izquierda también de la nariz. Por otro lado, podremos decir que las sensaciones del tacto tienen que ver con la región del lóbulo parietal, que comúnmente en el campo médico se llama corteza somatosensorial.
Esa región está detrás de la división entre los lóbulos parietal y frontal. Y además hay una correspondencia entre las partes de la superficie del cuerpo y las regiones de la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial derecha trata las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y la izquierda las del lado derecho del cuerpo. También hay una región, ¿sí?, análoga en el lóbulo frontal, que está justamente delante de la división del lóbulo frontal y el parietal, que le llamamos corteza motora, y que está relacionada con la activación del movimiento de las diferentes partes del cuerpo. Y al igual que anteriormente, hay una correspondencia entre los diversos músculos del cuerpo y esa corteza motora, ¿sí? La corteza motora derecha controla el lado izquierdo del cuerpo, la corteza motora izquierda controla el lado derecho del cuerpo. Bueno, aquí recordamos un poquito para todos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, la médula espinal, el cerebelo, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal. Estos lóbulos que estamos citando esta noche. Ahora, las regiones de la corteza cerebral, ¿sí?, estas cortezas que llamamos la corteza visual, la corteza auditiva, la corteza olfativa, la corteza somatosensorial, la corteza motora, les llamamos cortezas primarias, porque están muy relacionadas con la entrada y salida de información de nuestro cerebro. La región motora secundaria se relaciona un poco más con una traducción de los planos del movimiento que hace la corteza motora primaria, ¿sí? Y de ahí, esta traducción es sumamente importante porque de ahí se da la instrucción específica de los movimientos musculares. Como comentamos hace un momento, esta tendencia de que el lado izquierdo controla ciertos procesos en el lado derecho del cuerpo, el lado derecho controla ciertos procesos del lado izquierdo del cuerpo, son comunes en la mayoría de las cortezas, con excepción de la corteza olfativa. Entonces, los siguientes resultados que conocemos sobre las cortezas, en estos resultados no se considera la corteza olfativa, ¿sí? Hay varias razones. La primera es que tiene un comportamiento distinto y la segunda es que es una de las cortezas de las que conocemos menos. Como vamos a darnos cuenta a lo largo de este taller, aun cuando conocemos mucho sobre nuestro cerebro y sobre el aprendizaje, seguimos teniendo muchas, pero muchas preguntas sin respuesta. Hemos hablado entonces de las regiones primarias, de las regiones secundarias, pero también hay regiones cerebrales que llamamos terciarias o que comúnmente se llaman cortezas de asociación. En esas cortezas de asociación es donde se gesta la actividad más abstracta, más sofisticada del cerebro. Ahí se analiza, ahí se mezcla la información de varias regiones sensoriales. Para muchos, ahí es donde reside la memoria, ¿sí? Ahí es donde reside la memoria, justamente. Ahí es donde se construyen imágenes del mundo externo, donde se conciben, donde se evalúan planes generales, acciones del ser humano, y también ahí es donde se entiende y se formula el habla. Los centros del habla están del lado izquierdo del cerebro, ¿sí? Y ya hay un reconocimiento de ciertas áreas esenciales, como por ejemplo el área de Broca. El área de Broca, que es una región que está en la parte inferior, trasera del lóbulo frontal, y otra área que llamamos el área de Wernicke, que está alrededor de la parte superior trasera
del lóbulo temporal. Sabemos que el área de Broca está relacionada con la formulación de enunciados y el área de Wernicke está relacionada con la comprensión del lenguaje. Vean que son dos aspectos distintos. Uno sirve para formular enunciados y el otro sirve para comprenderlos. Las lesiones, por ejemplo, en el área de Broca dificultan el habla, pero dejan intacta la comprensión. Mientras que las lesiones en el área de Wernicke, ¿sí?, permiten que el habla siga, pero se pierde contenido, se pierde esa capacidad de comprensión. Ahora, entre estas dos áreas hay un haz nervioso que comúnmente llamamos fascículo arqueado. Y sabemos que cuando éste se lesiona, no queda impedida la comprensión. Y el habla sigue siendo fluida, pero a pesar de que se tiene la comprensión, esta comprensión con mucha dificultad puede ser expresada verbalmente. O en muchas ocasiones se pierde la capacidad de expresarla verbalmente. Las señales visuales, las señales auditivas, las señales táctiles, son registradas en los lóbulos parietales, temporales y occipitales. Mientras que la salida de información en nuestro cerebro generalmente está asociada a la activación de movimientos corporales y se produce principalmente en las porciones primarias de los lóbulos frontales del cerebro. ¿Existe algún procesamiento entre ambos? Existe un movimiento en la actividad cerebral que comienza desde las porciones primarias de los lóbulos posteriores y se va desplazando a las secundarias, ¿sí? Y finalmente eh, llega a comprender hasta las porciones terciarias. Es decir, va desde las porciones primarias, secundarias y terciarias. Y poco a poco se va dando justamente el proceso de comprensión. El fascículo arqueado lleva esta información procesada al lóbulo frontal, en cuyas regiones terciarias se formulan los planes generales de actuación, como la formulación del habla en el área de Broca. Y seguido de estos planes generales de actuación, se traducen finalmente en concepciones más concretas sobre los movimientos corporales en las regiones secundarias, hasta llegar finalmente hacia la corteza motora primaria. De ahí se envían las señales a diversos músculos del cuerpo. Este descubrimiento de lo que ocurre, del papel que juega el fascículo arqueado, se debe a Roger Penrose, quien aparece en esta imagen. Y sí, Roger Penrose es un físico muy conocido. Hace 3 o 4 años recibió el Premio Nobel de Física, pero además de ser física y de hacer matemáticas, ha dedicado otra parte de su investigación al desarrollo de las teorías cognitivas. Cuando hablamos de esta descripción de cómo desde el cerebro se formulan distintas acciones o actividades en el cuerpo, pareciera ser que hablamos de un sistema que también podría de alguna manera realizarse desde la inteligencia artificial o desde la construcción de un instrumento artificial. Esto, comúnmente esta descripción se interpreta como la realización de un dispositivo de computación
que en los años 30 Alan Turing definió como una máquina y que hoy en día llamamos una máquina de Turing, con cierta información de entrada obtenida por los sentidos, con cierta información de salida procesada, y que además inclusive puede desarrollar actividad cerebral independiente de cualquier entrada sensorial. Es decir, que también tiene la capacidad para desarrollar cierto tipo de pensamiento, de cálculo, de medición, considerando nuestros recuerdos. Y entonces, esta descripción pareciera acoplarse de manera extraordinaria a que estos fenómenos que vive nuestro cuerpo, que vive nuestro cerebro, también podrían ser reproducidos de manera artificial. Sin embargo, no es una tarea tan simple. Es decir, aun cuando la inteligencia artificial ha logrado tener avances significativos, la robótica, no podríamos o no tenemos en este momento un robot o una tecnología suficiente que pueda eh, desarrollar un comportamiento, una conciencia, como lo hace el ser humano. Entonces, esto se debe al hecho de que no solamente el ser humano logra calcular o medir o contar o expresar cierto tipo de razonamiento, sino que logra pensar. Y el término pensamiento va a ir en un nivel de complejidad mayor al de razonamiento, sobre todo cuando estamos pensando en una inteligencia que tenga la capacidad de derivar, de hacer deducciones o consecuencias considerando un conjunto de premisas. Esto hace ver que las aproximaciones actuales de la inteligencia artificial, pues son desde luego toscas y son inclusive incompletas. Esto significa que desde la inteligencia artificial sí podemos encontrar el desarrollo de robots o de mecanismos que permitan procesar razonamiento, cálculo, memoria, pero no logran procesar pensamiento. Y hay cierto tipo de movimiento humano que hasta este momento también resulta imposible de imitar y de hacer. El cerebro entonces, el cerebelo, perdón, es el responsable de la coordinación, del control del cuerpo, de su ritmo, de su equilibrio, de la delicadeza de los movimientos. Y algunas investigaciones demuestran que cuando se está aprendiendo una nueva habilidad, se debe plantear cada acción en detalle y es el cerebro quien la controla. Pero una vez que ya ha sido dominada, esta habilidad, eh, eh, esta responsabilidad de dirigirla, de coordinarla, de controlarla, la asume el cerebelo. Otra parte importante es el hipocampo. El hipocampo que juega un papel vital al asentar la memoria a largo plazo, de manera permanente. Cuando es almacenada la memoria real en alguna parte de la corteza cerebral. De hecho, no sabemos exactamente dónde está la memoria. Para muchos, está en el hipocampo. Para otros, está en la corteza cerebral. Para otros, posiblemente esté en varios lugares. Ahora, el cerebro puede retener imágenes a corto plazo de diversas maneras. Puede guardarlas por minutos, por horas. Sin embargo, para poder recordarlas una vez que hemos dejado de poner nuestra atención, requerimos del hipocampo. El cuerpo calloso es la región a través de la cual se comunican los hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. El hipotálamo es la sede de las emociones y sirve como el medio para manifestar tanto de manera física como de manera mental
las emociones. Hay siempre un flujo continuo entre las señales del hipotálamo y las diferentes partes del cerebro. Por otro lado, el tálamo es el centro de procesado y también funge como una estación repetidora que va transmitiendo los impulsos nerviosos del mundo exterior a la corteza cerebral. Y la formación reticular es la responsable del estado general de alerta o de conciencia implicado en el encéfalo eh, como un todo o como las mismas partes del encéfalo. Recordemos el encéfalo como ese tronco encefálico que está compuesto por el diencéfalo, el mencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo y finalmente la parte superior de la médula espinal. Estas partes del encéfalo, que son clasificadas en regiones según se van acercando de la médula, se van alejando de la médula espinal. Roger Penrose nos comenta que probablemente el fenómeno de la conciencia tiene que ver más con la acción del cerebro que con el cerebelo o con la médula espinal. Y la misma actividad del cerebro no siempre incide sobre nuestra conciencia. Ya para la mitad del siglo pasado, las investigaciones de Wilder Penfield, que aparece en esta imagen, ¿sí?, sugieren que la conciencia no está simplemente asociada a la actividad cerebral. Y él considera que esta podría ubicarse en el tronco cerebral superior, ahí donde está el tálamo y el cerebro medio. Penfield sugiere que el deseo del movimiento podría tener que ver más con el tálamo que con la corteza cerebral. Y para él la conciencia es una manifestación de la actividad del tronco cerebral superior. Así define la conciencia. Por cierto, Penfield, por estos estudios, recibió el Premio Nobel de Medicina. Como ustedes pueden observar, una de las problemáticas que se presenta es tratar de definir qué es la conciencia y en dónde se desarrolla la conciencia. Muruzzi y Magot consideran que la conciencia, si es que existe un lugar donde esté, debe de estar en la formación reticular, ya que es la zona responsable del estado de alerta del cerebro. Y además, si ésta se lesiona, la consecuencia de ello es la inconsciencia. Siempre que el cerebro está en un estado consciente de vigilia, la formación reticular está activa. Hay varios estudios que demuestran esto. Y de lo contrario no está. Pero hay, a esta afirmación que acabo de hacer, hay un estudio que demuestra otra situación. En el estado de sueño, en el sentido de tener conciencia del propio sueño, las partes normalmente activas de la formación reticular no parecen estar activas. O'Keefe, ya en 1985, considera que la acción del hipotálamo es la que más tiene que ver con el estado consciente. Sin embargo, esto requeriría demostrar que hay una conexión entre el asentamiento de los recuerdos permanentes y la conciencia. Y esto no ha sido posible demostrarlo. Hay otras teorías que asumen que probablemente la corteza cerebral sea la responsable de la conciencia, ya que las actividades mentales están más asociadas con la inteligencia, pueden ser llevadas a cabo por el cerebro. Sin embargo, no hay suficiente
evidencia, no hay suficientes pruebas de estas afirmaciones. Entonces, no podemos, no podemos finalmente asumirlo, ¿sí? Podríamos decir que para los filósofos, para los psicólogos, ¿sí? Muchos de ellos han aceptado la idea de que la conciencia debe de estar ligada al lenguaje humano. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano nos permite describir cómo nos sentimos, porque el lenguaje humano nos ayuda a definir como personas, para comunicarnos, para convencer a los demás de inicio de que somos conscientes del mundo exterior y de nosotros mismos. Entonces, esta visión, desde la psicología, desde la filosofía, hace poner a los centros del lenguaje como un punto de atención. Recordemos que los centros del lenguaje son las áreas de Broca, son las áreas de Wernicke. Y entonces, este punto de vista en particular parece implicar que la conciencia está asociada solamente a la corteza cerebral izquierda y no a la derecha. En los experimentos de John Eccles, quien aparece en esta imagen, y sí, debo decirles un dato adicional, John Eccles recibió por sus contribuciones el premio Nobel de Medicina. John Eccles, Wilson, Gazzinaga, Ledoux, McKay, prueban que hay una relación de la conciencia. Se puede desarrollar en el hemisferio derecho con limitaciones en el desarrollo del lenguaje. Esto contradice la propuesta que hace un momento habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque que no se desarrolle el lenguaje no significa que no se sea consciente. Entonces, todo parece indicar que no hay una única sede de la conciencia. Pero no sabemos de momento dónde está la conciencia. Sin embargo, las investigaciones sobre la conciencia, las investigaciones sobre dónde la conciencia tiene lugar, son interesantes porque nos permiten justamente, tal vez no resolver el problema original, pero sí logramos comprender otros problemas y otros procesos que se dan en el cerebro. Como por ejemplo, el desarrollo del pensamiento geométrico, muy especialmente en 3 dimensiones, y la música, que son llevados a cabo en el hemisferio derecho, o las capacidades verbales y analíticas en el lado izquierdo. El cerebro derecho puede comprender los nombres comunes, las frases elementales, puede llevar a cabo inclusive las operaciones aritméticas sencillas. Y esto también ha permitido que haya otras teorías que traten de explicar el funcionamiento del cerebro, como son, por ejemplo, las teorías de redes neuronales. Curiosamente, estas redes neuronales, que son una serie de supuestos matemáticos, como ustedes pueden observar en esta lámina, que después son llevados finalmente a aspectos en robótica o en inteligencia artificial, y que hoy en día nos han permitido desarrollar tecnología
pero también nos han permitido comprender mejor cómo funciona el cerebro. ¿Cuáles son algunas de las funciones de estos hemisferios cerebrales? Pues bueno, el hemisferio izquierdo es más racional, es numérico, es digital. Ahí se desarrolla el lenguaje, la concepción del tiempo, la historia, lo sucesivo, el análisis es lógico, racional, es abstracto, nuestra deducción, es activo, es serio. Ahí se plantea la noción de esfuerzo, de repetición, de objetivo, de emociones positivas. El hemisferio derecho, por otro lado, es más emocional, más artístico, es analógico, la base de la música, la concepción del espacio, la geografía, las actividades simultáneas, la síntesis, la intuición, lo concreto, la imaginación, lo receptivo, el humor, la innovación, la creatividad, lo subjetivo, pero también las emociones negativas. Eh, y bueno, hablando del cerebro, el cerebro finalmente forma parte de lo material, pero entre lo material hay un proceso fundamental para comprender el comportamiento humano. Ese proceso fundamental es el aprendizaje. Pero el aprendizaje va a depender a su vez de otro proceso. Es decir, el desarrollo humano y el comportamiento requieren de un sustrato biológico que lo haga posible. Entonces, las bases anatómicas y funcionales del desarrollo y de la conducta se encuentran en el sistema nervioso. Es en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, donde se llevan las señales químicas y eléctricas que viajan desde nuestro cerebro a nuestro cuerpo, esto ya lo hemos visto, pero también así es como se va construyendo nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos. Vamos necesitando entender cómo la información del medio ambiente se capta por medio de nuestros sentidos y cómo esa información la va procesando nuestro sistema nervioso, la va procesando nuestro cerebro. Ya habíamos comentado que el sistema nervioso está compuesto por un sistema nervioso central, por una médula espinal y que además el sistema nervioso periférico está integrado por elementos básicos que vamos a llamar neuronas, que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Entonces, esa información que proviene del medio ambiente se recibe por nuestros órganos sensoriales, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por medio de receptores sensoriales. Y estos receptores sensoriales van convirtiendo esa energía física recolectada del ambiente por medio de nuestros impulsos nerviosos, que son electroquímicos, y que van enviando al cerebro esta información por medio de neuronas sensoriales. Es decir, nuestros sentidos se comunican con nuestro cerebro mediante neuronas sensoriales. Pero también tenemos neuronas motoras, que llevan mensajes en un sentido inverso, es decir, desde el cerebro hacia los músculos, hacia las glándulas. Y también tenemos un tercer tipo de neuronas, que son las neuronas de asociación, que van transportando los mensajes entre las neuronas, entre las sensoriales, entre las motoras. Entonces, para poder comprender qué es el aprendizaje y la conducta, tenemos que comprender a las neuronas. Y es uno de los fenómenos más extraordinarios, porque nuestra conducta, porque nuestras emociones, porque nuestros pensamientos dependen del funcionamiento de estas células. Células muy complejas, pero a la vez muy eficientes, que están compuestas por un núcleo, por una dendrita, por un axón,
por un cuerpo celular, por una vaina de mielina, un nodo de Ranvier, de la célula de Schwann y finalmente la terminal del axón. ¿Cómo funciona esto? Pues para comenzar, tenemos que decir que las neuronas son esas células básicas del sistema nervioso, como una especie de unidad anatómica y a la vez funcional, que están formadas por varias ramificaciones y que su principal función es enviar mensajes electroquímicos de una neurona a otra, ¿sí? Y esto lo hacen a través de una red que abarca prácticamente todo el organismo. Entonces, el sistema nervioso, en lo general, cuando nosotros nacemos, cuenta con unos 100,000 millones de estas células. Y cada una de estas puede comunicarse con miles de otras. Así es como se forma una red de intercambio de información, que a la larga va a ser una red de intercambio de mensajes. Las actividades mentales, como pensar, como tener sentimientos, son posibles gracias a la capacidad de comunicación de nuestras neuronas. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el intercambio? El intercambio es un proceso simple y complejo a la vez. Simple porque la descripción que vamos a hacer es para una neurona, pero es complejo porque tenemos millones de neuronas. Las dendritas reciben el mensaje o el impulso que viene de otra neurona. El mensaje se conduce al soma o al cuerpo celular y sigue viajando a través del axón. El axón es una extensión de la neurona que lleva el mensaje hacia las dendritas de otra neurona. El axón entonces cuenta con una capa que le permite aislar información que está compuesta por células grasas, que es justamente la vaina de mielina. Esto lo que le permite es acelerar el viaje de los impulsos, algo casi inmediato. Entonces, el conjunto de acciones forman lo que nosotros llamamos nervios o fibras nerviosas o la sustancia blanca. Y los espacios en la mielina permiten que los impulsos salten de un axón a otro. Esta descripción que estamos haciendo, es lo que nosotros llamamos justamente una sinapsis. ¿Y podemos estudiar modelos biológicos de estas células? Sí. ¿Podemos estudiar modelos electroquímicos de estas células? Sí. ¿Podemos estudiar modelos matemáticos de estas células? También. De hecho, aquí tenemos los 3 tipos de modelos, A, B y C. El primero es biológico, el segundo es proporcionado desde la química y la física, y el tercero es matemático. Entonces, el sistema nervioso es realmente extraordinario, porque pareciera que está diseñado para aprovechar al máximo ese pequeño espacio de cerebro. Porque además podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Nuestras neuronas, nuestros circuitos, nuestras redes tienen un diseño tan especial que son óptimos para desarrollar el aprendizaje, aprovechando los recursos espaciales, metabólicos y energéticos. Vamos a ir cerrando esta primera sesión con algunas ideas. Por ejemplo, Ortega y Franco consideran que los mecanismos más importantes a través de los cuales se altera la conducta son el aprendizaje y la memoria.
Somos lo que somos por lo que aprendemos y recordamos. Para Ortega y para Franco, el aprendizaje y la memoria son dos procesos relacionados que no podemos separar. Ahora, por otro lado, la memoria, como resultado del aprendizaje, no es un proceso simple. Puede ser una memoria implícita, no declarativa, que es una memoria inconsciente de destrezas perceptivas y motoras, o puede ser una memoria explícita, declarativa, que es la memoria de las personas, de los lugares, de los objetos, que requieren siempre de una recuperación consciente. ¿Qué estamos diciendo? Que nosotros recordamos, pero no todo lo que recordamos lo hacemos de manera consciente. Y de hecho, este fue uno de los grandes retos a los que se enfrentó Jean Piaget en los años 70. Porque la teoría propuesta de Jean Piaget, su epistemología psicogenética, se basa en la idea en que las representaciones mentales que adquiere el ser humano desde el exterior tienen sentido para el ser humano. Pero entonces, la pregunta que le hacen a Piaget es, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con aquellas representaciones que podemos nosotros asociar? ¿Qué ocurre con aquella información a la cual no le podemos asociar un significado? Te lo explico de esta manera. En la teoría de Piaget, una de las teorías en el campo de la educación más aceptadas, ¿sí? Probablemente estamos hablando de la teoría sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo más influyente del siglo pasado. Y sí, la teoría más influyente del siglo pasado no puede contestar qué ocurre cuando recordamos algo que no está derivado necesariamente de una representación mental. ¿Por qué? Porque la teoría de Piaget se basa en la idea, esa idea propuesta, de hecho, desde Aristóteles y desde antes de Tomás de Aquino, en que el ser humano obtiene la información del medio exterior, la procesa, la asimila, la acomoda y alcanza el equilibrio cognitivo. Pero hay un problema que se gesta ahí, porque Piaget asume que esa transformación de información a representación mental se da porque la persona le asocia un significado. Pero ¿qué ocurre cuando no tiene un significado? Maestra Gabriela, adelante, por favor, claro que sí. De acuerdo a lo que está diciendo, doctor, solo quería saber, está hablando de la metacognición. Esto viene desde Piaget, nosotros sabemos cosas que no sabemos que las sabemos. Y al no saber que la sabemos, pues es como si no la supiéramos. O sea, cuando hay un suceso y decimos, ay, eso yo ya lo sabía, pero no me acordaba. O sea, no era como un aprendizaje que tuviera presente, sino hasta que pasa un suceso. Claro, claro, esto que usted me está diciendo es muy interesante. Usted ha dicho palabras muy, muy importantes. Esta es la memoria implícita, ¿sí? Es decir, cuando nosotros, voy a suponer un hecho desagradable, disculpen, tal vez es un ejemplo que no es tan positivo, pero vamos a suponer que la maestra Elsa está justamente en la ciudad de Morelia. Sí sigue en la ciudad de Morelia, ¿verdad, maestra Elsa? Sí. Sí, aquí Ahí sigo, en la doctor. plaza de armas, y alguien lamentablemente roba su bolso. Y ella dice, es que ese joven vestido de negro tomó mi bolso es rojo. La plaza de armas tiene muchas personas, pero cuando la policía va indagando si han visto a un hombre vestido de negro que lleva un bolso rojo corriendo, muy pocas personas lo vieron. De hecho, la gran mayoría no lo vio, pero ese joven sí estuvo ahí. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que pasa es que la atención de las personas no estaba en ver al joven. La atención de las personas estaba
en escuchar la música, en ver la catedral, en comer, en platicar con otras personas. Es decir, Piaget nos habla, de hecho, la teoría de Piaget, su epistemología psicogenética, se basa en la idea de que la persona que está aprendiendo, ¿sí?, es consciente en cierta medida de su aprendizaje. Si no es plenamente consciente de su aprendizaje, ¿sí?, al menos tiene la idea, tiene la plena idea de a qué fue lo que puso su atención. Sin embargo, nuestro cerebro tiene una capacidad superior a eso, porque esto significa que una persona, a pesar de no haber puesto suficiente atención en ese hombre vestido de negro y con un bolso rojo corriendo, podría haberlo visto, a pesar de que no fue su centro de atención principal. Entonces, hay una memoria explícita que está asociada a todo aquello que es de nuestro interés, que es de nuestra motivación, que es importante para nosotros, que necesitamos recordar. Pero hay otra memoria que trata de recordar un poco todo. Y que a veces, como muy bien lo dijo la maestra Gabriela, sabemos cosas que no sabíamos que sabemos. Ahora, esto también puede verse en algo que llamamos el problema inverso. El profesor Diego, vamos a suponer que el profesor Diego está casado, es su aniversario, y el profesor Diego está trabajando todo el tiempo. Y sí, lo olvida. Olvida comprar las flores. ¿Es importante para Diego? Claro que sí. Sin embargo, olvidó comprar las flores. Entonces, comprender por qué hay aspectos importantes que olvidamos y comprender cómo hay otros aspectos no tan importantes que tenemos presentes es un proceso mucho más complejo. Inclusive, dentro de la psicología, cuando hablamos lamentablemente de personas que han sufrido algún tipo de trastorno ocasionado por violencia, por emociones sumamente fuertes, no es simple de olvidar. Es decir, el cerebro no funciona como un disco duro donde podemos quitar y poner archivos. Hay una complejidad de trasfondo mucho más grande y que tiene que ver o que está asociada al problema de la memoria, ¿sí? No sabemos todavía cómo lograr comprender muchos procesos que están ligados a la memoria, y muchos de estos procesos que están ligados a la memoria están ligados al aprendizaje. Me gustaría terminar solo haciendo 2 comentarios más. Primero es haciendo énfasis que los mecanismos neuronales que están implicados en el aprendizaje, en la adquisición, en la consolidación de la memoria, no se conocen plenamente. Hay mucho por descubrir. Y este campo de conocimiento es uno de los campos que más está provocando evolución en el campo educativo. Está provocando cambios sumamente importantes. Diego Guninsky nos habla de algo que también, sobre lo que también ha escrito un colega, David Bueno o Martín Pinos, son grandes conocedores en el campo de la neuroeducación. De hecho, el libro de ambos, tanto de Martín Pinos como de David Bueno, ha tenido mucha relevancia. David Bueno probablemente lo han conocido ustedes, lo pueden escribir en internet, como un conferencista constante en estas conferencias sobre neuroeducación, o también en una serie de entrevistas que inclusive la fundación del grupo financiero Bancomer hace a diferentes especialistas a nivel internacional, ha sido partícipe de este tipo de entrevistas. Y bueno, Martín Pinos
que recientemente escribió un libro de mente y corazón, de corazón a mente, perdón, donde nos habla de esta conexión tan especial que se da entre el cerebro y el desarrollo emocional, la gestión emocional. Eh, Diego Guznicki, como ya lo había citado, nos habla entonces que cuando nosotros aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Y el aprendizaje entonces es una actividad neuronal cooperativa. Las neuronas van cambiando a medida que vamos aprendiendo con un determinado límite. Un límite, por cierto, que es el límite de plasticidad. Entonces, nuestro cerebro está evolucionando, como lo dice David Bueno, y la evolución de nuestro cerebro se da a través del desarrollo de los aprendizajes. Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos cosas nuevas. Y todos los días, a través de nuestros hábitos, a través de nuestra genética, nuestra biología, a través de nuestra cultura, estamos transformando nuestro cerebro. Estamos haciendo pequeños cambios, nuevas conexiones neuronales. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su atención. Me gustaría cerrar con este punto e invitarles a que nos veamos mañana a las 8 de la noche. Espero no haber causado aburrimiento y cansancio en esta primera sesión. Sé que ha sido probablemente un poco rebuscada por algunos conceptos, por algunos términos, pero estoy aquí a sus órdenes para conocer si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en la que pueda apoyar. O algún comentario, desde luego.